unos momentos, por favor, a que vaya ingresando el resto de invitados para ya proceder con la charla. Unos momentos, por favor. John, ya podemos empezar. Ya. John, ¿me escuchas? Buenas tardes con todos. Nuevamente saludarles y agradecerles el tiempo que se toman en atender esta charla. Agradecemos también al Colegio de Ingenieros del Perú, la sede departamental de Lima, dirigida por su presidente, el ingeniero Luis Torres Torres, por brindarnos nuevamente la oportunidad de compartir conocimientos que consideramos van a ser muy útiles para el correcto manejo de sus activos, como son los transformadores. En esta ocasión, complementando la charla que se brindó el día de ayer, tengo el agrado de presentar al ingeniero Marco Moreno, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que cuenta con más de 10 años de experiencia, ¿no? Él ha sido capacitado por los principales fabricantes de equipos de prueba. Él labora en nuestra empresa desde el 2014, actualmente se desempeña como jefe de soporte técnico, a quien le doy la bienvenida y le doy el pase para iniciar con la charla. Marco, adelante. Gracias. Gracias, John. Buenas tardes. Primero que nada, saludarlos a todos, darles la bienvenida a esta charla, que espero que sea del agrado de ustedes, agradecerles su tiempo y quiero el feedback de que se me está escuchando bien, sino para acomodarme mejor frente al micrófono. Está bien, ¿verdad? Se escucha bien el audio. Se escucha perfecto, Marco. De mi parte está muy bien el audio. Genial. Entonces, bueno, esperando que todos los participantes se encuentren bien de salud y cuya familia también. Quiero dar el inicio a esta charla técnica, que si bien es cierto, va a ser breve, pero espero yo llevarnos mucha información hoy día para el bienestar de todos los que de alguna manera manejamos activos, ¿no? Y un activo tan importante como es el transformador. En ese sentido, esta charla va a ser un complemento de lo que se dictó ayer. Lo de ayer ha sido un repaso de todo lo que se le puede hacer a un transformador como mantenimiento. Hoy día vamos a complementar ese mantenimiento preventivo con un tema predictivo. Entonces lo que vamos a ver acá es netamente predictivo. Y de alguna manera lo predictivo que vamos a ver hoy va a estar relacionado, o va a estar muy relacionado en algunos casos con el mantenimiento preventivo, ¿no? De acá, de estos mantenimientos predictivos van a salir las razones o los motivos para programar tal o cual mantenimiento preventivo, ¿no? Ya sea termovacío, ya sea regenerado, etc. Entonces, bueno, sin más, demos inicio a la charla. Vamos a correr las diapositivas. Entonces, ¿de qué trata esta charla? Es enfocarnos en lo que no se está viendo actualmente en el mercado peruano como ensayos para el diagnóstico del aislamiento de los transformadores. Si bien es cierto, se hacen muchos ensayos en el Perú actualmente, pero también es bueno conocer que hay otros ensayos que nos pueden dar mayor certeza de la condición del aislamiento del transformador. Cuando hablo de aislamiento de transformador, no solamente me estoy refiriendo al aceite,
sino también al papel. Y ya vamos a ver más adelante pues, que el papel juega un papel muy importante en cuanto a la vida del transformador se refiere, ¿no? Sigamos. Este es el temario. Es corto, dado el tiempo que tenemos acá en la plataforma. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver una referencia normativa, las pruebas de rutina o mantenimiento, si las vamos a mencionar, las vamos a pasar de manera rápida, pero ya hemos tratado de condensar la información de las pruebas de rutina que se hacen, generalmente tanto en una puesta en servicio como en pruebas de mantenimiento. Y lo novedoso, no por el tiempo en que estas pruebas están en el mercado mundial, sino lo novedoso acá, porque acá no se está usando mucho, es el tiempo que se ha introducido estas pruebas es corto, entonces de repente muchos de ustedes todavía no han tenido la oportunidad de solicitar estas pruebas o de ponerlas en práctica en sus instalaciones, ¿no? Pero hoy día vamos a verlas y vamos a ver de qué tratan, ¿no? Y de qué manera va a ayudarnos a nosotros a diagnosticar nuestros activos. Básicamente, la normativa referencial es la norma madre de los transformadores, digámoslo así, la IEEE 57 del año 2013, y la guía técnica o la guía de mantenimiento para transformadores, de brochure TV 445, ¿no? Son brochures que se lanzan en reuniones SIGRE, que no llegan a ser normas, pero son una fuente muy importante de consulta. ¿Sí? Entonces, empecemos revisando qué pruebas se hacen habitualmente y qué analiza cada prueba, ¿no? Este cuadro es muy interesante, es un cuadro, una tabla dada por el brochure TV 445, y podemos ver pues que en la parte inferior se listan las pruebas que usualmente se le hacen a un transformador y podemos ver con qué está relacionado, ¿no? O qué es lo que esperamos ver en la ejecución de cada prueba, ¿no? Por ejemplo, en relación de transformación nos permite ver el aislamiento entre espiras, el bobinado, la resistencia ohmica de bobinados, nos permite ver la continuidad de ganados, bushing y conmutador, y así, ¿no? Este es un cuadro muy ejemplar, nos permite de repente tener a la mano, si yo, por ejemplo, quiero ver la integridad del circuito magnético, me permite revisar inmediatamente con qué pruebas está relacionado eso, ¿no? Por ejemplo, el circuito magnético está relacionado con corriente de excitación, con la capacitancia y factor de potencia, ¿no? Este es un cuadro propuesto por la reunión SIGRE TV 445. Es de mucha ayuda. Seguramente ya después vamos a poder pasarles la presentación para que ustedes la tengan como un manual de consulta, ¿no? Este es una imagen que ejemplifica cómo es que se hacen en campo las pruebas a los transformadores. Básicamente se necesitan equipos de prueba, dependiendo de lo que uno quiera probar, y personal especializado, ¿no? Personal para conexión y desconexión, y personal especialista en pruebas, quien es el que programa y ejecuta las pruebas, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo lo que son las pruebas de rutina o mantenimiento. Como ya les dije, esto se ha condensado de tal manera que lo veamos rápidamente y nos enfoquemos principalmente en los ensayos más modernos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como pruebas de rutina o mantenimiento? Básicamente, la resistencia óhmica de los arrollamientos, la corriente de excitación, la resistencia de aislamiento de los bobinados y la medición de tangente delta capacitancia del aislamiento de ganados, ¿no? Cada una de estas pruebas ve algo en particular
Y lo interesante del mantenimiento predictivo es que en el análisis y el diagnóstico, al final, se complementan. Si bien es cierto, cada prueba está enfocada en algo en particular, pero cuando hacemos el análisis, una sola prueba tal vez no nos sirva de mucho, porque vamos a necesitar más elementos de juicio, incluso no solamente con pruebas eléctricas, sino también con análisis de aceite, físico-químicos, DGA, furanos, etcétera, ¿no? Entonces, al final va a ser, cuando yo analice o diagnostique el aislamiento, el bobinado, el núcleo de un transformador, va a ser un conjunto de cosas que yo tenga que analizar para dar un diagnóstico acertado, ¿no? Comencemos con la relación de transformación. Básicamente, la relación de transformación es una comprobación de la relación o del número de vueltas del bobinado primario respecto al secundario, ¿no? Lo que uno hace es inyectar una tensión X, que es recomendable que sea en baja tensión, y si lo inyecto por el primario, veo el reflejo en el secundario, comparo estos valores obtenidos a través de medición con los valores teóricos, y al final lo que voy a tener es un error porcentual, y ese número, ese porcentaje es al final lo que se analiza, ¿no? Entonces, si este valor está por encima de 0.5%, la norma me dice que está fuera de rango. Entonces, tengo que observar el transformador, o sea, no lo tengo que sacar de servicios, no, pero sí tengo que hacer un seguimiento del transformador. Si está por debajo de 0.5% este valor porcentual, entonces el transformador, quiere decir que el transformador está operando en buenas condiciones respecto a este parámetro. Pero ¿qué es lo que veo? O sea, lo que me interesa a mí, ¿qué es lo que puedo ver con esta prueba? Entonces, dado que se está analizando el número de arrollamiento, el número de bobinado primario respecto al secundario, si yo tengo de repente una anomalía en el secundario o en el primario, se va a alterar esa relación de transformación. ¿Y qué anomalías puedo tener yo en el bobinado? Puedo tener circuitos abiertos, espiras en cortocircuito, defecto en las conexiones, en los contactos, con el bushing, desviación angular. De repente el transformador ha sufrido de repente por el producto de una sobretensión, ha sufrido un desplazamiento del devanado. Eso se va a ver en la desviación angular entre primario y secundario. Entonces, si bien es cierto, es una prueba sencilla de ejecutar, se obtiene bastante información respecto al bobinado, ¿no? Como comentarios, esta prueba se realiza con baja tensión, no se recomienda usar alta tensión, lo que no es muy práctico. Saturamos el núcleo, pueden pasar muchas cosas. Entonces se recomienda hacerlo con baja tensión. Si es una prueba de rutina, solo se recomienda hacerla en las posiciones extremas y la posición central del conmutador bajo carga. Y una recomendación muy importante, si tienen un conmutador que es manual, es decir, que no es un conmutador bajo carga, y este conmutador no ha sido movido por mucho tiempo, lo que se recomienda fuertemente es que no se mueva la posición del conmutador si es que no se tiene la certeza de que está en buen estado. Es posible que al mover el conmutador no regresa a su posición, a la posición en que debería estar, y al energizar puedes tener problemas serios en el transformador. Entonces, recomendación muy fuerte, si quieres hacer esta prueba en un transformador que tiene conmutación manual, hazla en la posición en la que está. ¿Ok? Eso es con respecto a relación de transformación. Veamos ahora lo que es resistencia de los arrollamientos, ¿no?
Básicamente, medir la resistencia óhmica de los devanados consiste en inyectar una corriente en continua. Si es por el lado primario, le inyectas una corriente que no supere los 10 amperios, por lo general. Si quieres hallar la relación, la resistencia óhmica en el devanado secundario, tienes que tener en cuenta la corriente nominal del devanado secundario. Y acá hay una regla, ¿no? Me dice que no debería exceder el 10% de la corriente nominal. Y debería por lo menos mi equipo o mi fuente de corriente tener la capacidad de inyectar por lo menos el 1% de la corriente nominal. ¿Por qué? Porque yo necesito de alguna manera saturar el núcleo para eliminar posibles fuentes de error. Al yo llegar a esa corriente, entonces es como que estuviera haciendo un corto o un bypass en el circuito magnético, de tal manera que solamente pueda yo ver la impedancia del bobinado. Entonces ya no tendría efectos o no tendría el efecto del núcleo magnético. Entonces, como regla, siempre busquen una corriente que sea, por lo menos, que esté por encima del 1% de la corriente nominal. Y básicamente es eso, ¿no? Es la inyección de una corriente en continua. Y al igual que la relación de transformación, dado que estamos analizando devanados, bobinados, entonces con esta prueba también puedo obtener conexiones flojas. Muchas veces he encontrado en campo que los problemas de sobrecalentamiento por lo general han estado a la entrada del bushing, ¿no? En este conductor que sale del devanado hacia el bushing, en algunas ocasiones se han encontrado soldaduras flojas, por ejemplo, y esto se detecta con una medida de resistencia óhmica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene una prueba inicial, ya sea de fábrica o una prueba regular de mantenimiento, y se contrasta con la prueba actual que yo le estoy haciendo al bobinado. Se comparan esos dos valores, y la norma me dice que esos dos valores no deberían diferir en más del 5%, ¿no? Si hay un error mayor al 5%, hay que investigar. Quiere decir que algo está pasando. Y lo primero que se investiga es en la conexión del bushing hacia el devanado. No hay otra. Entonces, entendiendo claro siempre que estamos haciendo una buena prueba, ¿no? Porque, dado que somos seres humanos, estamos llanos a cometer errores. Y nuestros equipos también están llanos a sufrir desperfectos. Entonces, descartado todo error humano y todo error de equipamiento de pruebas, entonces si se sospecha de que hay un problema debido a un error alto en la diferencia de resistencia óhmica, entonces se tiene que investigar, ¿no? Y por lo general se tiene que empezar por las conexiones de los bushing a los devanados, ¿no? Es ahí donde se investiga primero. Y bueno, después esto se puede complementar con otras pruebas, ¿no? Como por ejemplo el SFRA, que más adelante lo vamos a ver. Importante, señores, es que al culminar esta prueba, el núcleo queda magnetizado. Entonces, es una buena práctica, es obligatoria al culminar esta prueba, desmagnetizar el núcleo. Muchos equipos de prueba, no voy a decir marcas ahora, pero sí muchos equipos de prueba ya tienen integrado, digamos, en los módulos de prueba, tienen integrado módulos de desmagnetización. Y si no es así, esto se puede hacer con una construcción propia o comprando un módulo aparte de desmagnetización, lo que sea, pero se tiene que desmagnetizar el núcleo antes de poner en servicio.
Esto debe ser una práctica. Si acá en la sala estamos dueños de equipos y también estamos personal que hace mantenimiento, tenganlo en cuenta porque si un transformador se energiza magnetizado, puede tener problemas en el arranque, ¿no? Disparo de algún relé, etcétera. Como puede ser que no, puede ser que arranque en forma normal, pero siempre es una buena práctica desmagnetizar el núcleo después de hacer esta prueba y después también de hacer resistencia de aislamiento, porque hay que recordar que la resistencia de aislamiento se hace con tensión continua. Entonces también hay que desmagnetizar el núcleo en ese caso. Bien. ¿Qué otra prueba se hace como rutina? La prueba de corriente de excitación. Esta prueba se hace con una tensión en corriente alterna, una tensión alterna. Lo que se hace es inyectar de manera monofásica. Si es un transformador en estrellas, se aplica una tensión entre una fase y neutro, simplemente tensión, y lo máximo que te dé el equipo, y lo máximo que tú puedas aplicar dependiendo de la tensión nominal del transformador. Por ejemplo, si tienes un transformador en 220 kV, lo máximo que pueden inyectar los equipos de prueba es hasta 12 kV. Entonces se suele usar como tensión de prueba estándar 10 kV. También depende mucho de la capacidad de tu equipo. Muchos de los equipos de prueba tienen una limitación en cuanto a la corriente que pueden inyectar. ¿Por qué digo esto? Porque al inyectar yo una tensión entre fase y neutro, obviamente de por medio hay una impedancia. Y todos sabemos pues que tensión entre impedancia me da una corriente. Entonces, si esta impedancia es baja, me va a solicitar una mayor corriente de mi equipo. Entonces, es muy probable, y esto lo digo porque nos ha pasado en campo que clientes que nos exigen que inyectemos 10 kV, tenemos que inyectarlo sí o sí, por decir algo. Pero hay que entender que los equipos de prueba, los que hay en el mercado, no todos tienen la capacidad de mandar una corriente a 10 kV. Entonces es posible que al inyectar yo 10 kV y solicitarme una corriente alta, el equipo de pruebas se dispare una protección interna de mi equipo. Por lo que tengo que bajar la tensión para que el equipo no me demande más corriente. Entonces, no se sorprendan que haya casos en que les entreguen protocolos con pruebas de corriente de excitación a 5 kV, 2 kV. A mí me ha tocado alguna vez entregar un protocolo con una tensión de 1 kV en un reactor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas suelen suceder. Pero lo que sí no puede suceder es que si a ti te entregaron un protocolo en 10 kV, en la próxima medición te entreguen un protocolo a 5 kV. ¿Por qué? Porque no vas a poder comparar los valores de la corriente de excitación a 10 y a 5 kV. No son comparables, porque van a ser diferentes. Entonces, como dueños o propietarios de transformadores, debemos exigir que se hagan las pruebas a la misma tensión a la que hizo la empresa que hizo el mantenimiento predictivo anteriormente. Entonces, lo que se hace es se suele pedir protocolos pasados para nosotros ver cuál es la tensión de prueba, qué corriente de excitación se tuvo en ese momento y también poder hacer las tendencias, ¿no? Las famosas tendencias que al final son más valiosas que una sola prueba. Entonces, ¿qué puedo determinar con esta prueba? Problemas en el núcleo, básicamente cortos entre láminas, ¿no? Al ser el núcleo, pues ustedes saben que se fabrica no solo de una pieza, ¿no? Sino se pone una lámina sobre otra.
¿Por qué? Para evitar las pérdidas por knockout, ¿no? O por corrientes parásitas. Entonces, mientras más láminas tengas yo unidas, menos corrientes parásitas voy a tener. Pero ¿qué pasa si hay un corto entre láminas en un núcleo? Obviamente por ahí va a circular una corriente más grande. Entonces, cuando ya haga esta prueba de corriente de excitación, lo voy a ver. De repente, si hay un corto entre láminas, entre dos láminas, la diferencia va a ser un poco apreciable. Pero si hay un corto entre 2, 3, 4 láminas, la corriente de excitación va a ser más apreciable. Entonces, puedo ver yo problemas, ¿no? O cortos entre láminas. ¿Qué más puedo ver con esta prueba? Puedo ver también la camioneta con... problemas en los devanados. para descargarlo. Ya copiamos. Le rogaría por favor que pongan en mute sus micrófonos, porque se está filtrando una llamada. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué más podemos ver con esta prueba de corriente de excitación? Cortos entre espiras, ¿no? Y esta prueba se complementa perfectamente con dos pruebas anteriores que ya hemos visto. Con la resistencia, disculpe, con la relación de transformación y la resistencia ómica de devanados. Son tres pruebas que se complementan muy bien y errores que yo pueda encontrar en relación de transformación, tal vez lo encuentre también en corriente de excitación. Y lo mismo con resistencia ómica de devanados. Entonces, si yo tengo problemas en el devanado, tal vez lo voy a poder ver con relación de transformación, resistencia ómica y corriente de excitación. O tal vez con dos de las tres. No lo sé, depende de la situación. Pero sí se complementan muy bien estas pruebas. Entonces, ¿cuáles son los criterios de análisis para esta prueba? Entonces, el dato que yo voy a obtener de esta prueba, al inyectar tensión al devanado, voy a obtener una corriente. A esa corriente la llamamos corriente de excitación. Entonces, hay dos condiciones. Si la corriente de excitación es menor a 50 miliamperios, entonces, me olvidé comentarles que esta prueba de corriente de excitación, esta prueba a un transformador trifásico, al hacerse de manera monofásica, se van a obtener tres valores, ¿no? Un valor es de inyectar la fase A con neutro, el otro valor es la fase B con neutro y el otro valor es la fase C con neutro. Entonces voy a tener tres valores. Esos tres valores yo los voy a comparar entre sí. Entonces, si es un devanado en estrella, lo que voy a tener son los valores, el valor de la fase A y el valor de la fase C, casi iguales. ¿Ya? Va a haber una ligera diferencia entre ellos. Pero el valor de la fase B va a ser menor que estos dos valores extremos. Entonces, ¿en cuánto debería ser menor este valor extremo? Aproximadamente un 30%. Entonces, lo que se comparan son los valores extremos. De esa comparación, me dice la norma que no debería exceder en el 10%. Quiere decir que si yo tengo acá 100 miliamperios en la fase A y tengo 90 miliamperios en la fase B, la diferencia entre ellos es 10 miliamperios. Entonces, haciendo un cálculo, es el 10% de error. O sea, estaríamos casi bien. Pero si los valores están por encima de 50 miliamperios, esa diferencia no debería exceder el 5%, ¿no? Siempre hablando de la diferencia entre los extremos. ¿Correcto? Este es el criterio de análisis y eso es lo que se presenta en un protocolo o un informe de pruebas eléctricas, ¿no? Si yo tengo un valor que esté por fuera de ese rango, entonces puedo tener los problemas que muestro en la columna izquierda. Correcto.
Bien, ese es el criterio. ¿Cuáles son los cuidados o las consideraciones que yo debo tener para hacer esta prueba? Ya les dije que se tiene que hacer con una misma tensión de prueba. Si tú empezaste tu primera prueba del transformador con 10 kV, si tú haces tu prueba cada año, cada 2 años, no sé, deberías seguir con esa misma tensión de prueba por el resto de la vida del transformador. De tal manera que yo pueda comparar, hacer una tendencia en el tiempo de cuánto varía esos valores en el tiempo, ¿no? Otro comentario es que si tú tienes un transformador al cual estás haciendo unas pruebas de rutina, esta prueba se puede hacer solamente en el TAP central, ¿no? O en el TAP de operación. Pero si es una prueba de puesta en servicio, deberías hacerlo en todos los TAPs que tu computador tenga, ¿no? Para que examines en qué condición está arrancando tu máquina, en qué condición está iniciando tu transformador. Bien. Pasemos a la otra prueba, que es una prueba muy sencilla de hacer, pero tiene su pequeña complicación en el análisis, ¿no? Y tal vez esta es la puerta de entrada a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Son pruebas que tienen que ver con el aislamiento, específicamente con el aislamiento, ¿no? Y al hablar de aislamiento, como les dije al principio, no solo estoy hablando del aislamiento del aceite, sino también estoy hablando del papel. Es el conjunto papel-aceite. Entonces, ¿qué es lo que me da esta prueba? Me da la condición del aislamiento. Pero la condición ¿en cuanto a qué? Me da la condición en cuanto al contenido de humedad y contaminación. Nada más. Si yo aplico esta prueba y tengo valores aceptables, lo que me está diciendo es que el transformador tiene una buena condición de aislamiento en cuanto a contenido de humedad y contaminación. Nada más. Él no me va a decir si el transformador tiene tanto por ciento de agua, tiene tanto por ciento de rigidez dieléctrica, no. Simplemente me va a dar un parámetro que si está por debajo de lo esperado, entonces tendría yo que hacer más análisis, es decir, más pruebas, ¿no? Entonces, básicamente es una prueba para establecer una condición básica. ¿Qué es lo que se espera como valor aceptable según la norma neta? Es que yo tenga valores mayores a 5 gigaohmios o 5000 megaohmios, ¿no? Debe ser también una buena práctica no solamente realizar la resistencia de aislamiento del transformador, sino también hacer una evaluación del índice de polarización. Ya el índice de polarización me va a dar una idea no solamente del contenido de humedad y contaminación, sino también de envejecimiento del transformador. De repente es el primer paso para yo empezar a pensar cuál es la condición en cuanto al envejecimiento. Porque hay que tener en cuenta que pues, los materiales dieléctricos se degradan con el tiempo. Y esta degradación tiene que ver mucho con la capacidad de polarización de los materiales. Entonces, un material que polariza rápido, se dice pues que es un material que está en degradación. Y eso lo vamos a ver más adelante con una prueba muy, muy especial que tenemos y que va a ejemplificar mejor qué es lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, por lo pronto, esta prueba te va a decir, si pasas un valor de unos 5, está en buen estado de conservación. Si estás por debajo de ese valor, entonces tienes que empezar a investigar qué está pasando. También puede ser que sea un alto contenido de humedad en el aceite, es posible, pero hay que investigar más, ¿no? No te va a dar mucha información esta prueba más que la que les estoy comentando. Bien, entonces acá nos adentramos más con esta prueba, el factor de potencia. Nos adentramos más a un análisis más complejo del aislamiento. ¿Y por qué digo más complejo? Porque el factor de potencia ya se realiza con una tensión en alterna, ¿no?
Entonces, al excitar nosotros el transformador con una tensión alterna, tenemos la capacidad de poder ahondar más en el análisis del aislamiento. Ya no solamente vamos a poder ver si el aislamiento está o no apto. Vamos a obtener más información al respecto. Vamos a obtener la información de la capacidad dieléctrica del aislamiento. Pero siempre con una limitación, que esta prueba no puede discernir si el valor que él me está mostrando es un valor del aceite o es un valor del papel. Él simplemente va a inyectar una tensión X, va a recibir una corriente de fuga, unas pérdidas en watts, y listo. Y con esos valores y una capacitancia. Y él te va a decir, tu factor de potencia en este transformador es de 0.3. ¿Ok? Tu factor de potencia en este transformador es de 0.5. Y según norma tú vas y lo contrastas y efectivamente 0.5 está en un nivel óptimo, ¿no? Pero se puede hacer mucho más análisis con esta prueba, porque desde el momento en que inicia la vida de tu transformador, muchos hacemos esta prueba como inicio, y después durante la vida del transformador vamos haciendo más mantenimiento predictivo y vamos haciendo más pruebas de factor de potencia. Entonces la información se va acumulando en el tiempo, y en el tiempo me permite analizar cómo está variando ese valor de factor de potencia. Entonces, si iniciaste de repente con 0.25 y al cabo de 10 años ya tienes 0.5, ese 0.5, esa diferencia entre 0.5 y 0.25, ¿qué me está indicando? Que ha habido una degradación del aislamiento, ya sea por factores externos o ya sea por la degradación natural que sufre todo dieléctrico, ¿no? Entonces, pero ¿con qué tiene que ver la degradación del aislamiento? Tiene mucho que ver con la vida del transformador. Si el aislamiento de mi transformador se degrada más rápido, eso está directamente relacionado con la vida. O sea, degradación temprana del aislamiento, vida útil del transformador corta. Están directamente relacionadas, ¿no? Entonces, esta es una buena herramienta para poder hacer un seguimiento, porque te va a dar mucha información, además que te va a decir si puedes tener contaminación o no en el aceite. También te va a decir, pues, con qué grado de degradación va a tener tu sistema aislante, ¿no?, en el transformador. Los valores, según norma, son los que están mostrados en pantalla, pero lo que no te dice la norma es que también se puede analizar acá el comportamiento de la capacitancia de tu transformador. Al final, lo que nosotros analizamos en el transformador es una estructura dieléctrica, ¿no? Aislante papel-aceite. Y eso al final, matemáticamente, nosotros lo vemos como una capacitancia. Entonces, por ejemplo, si analizamos la capacitancia entre el lado de alta y el lado de baja, esa capacitancia durante la vida del transformador va a surgir cambios. Ya sea que el transformador haya tenido ciertos eventos que hayan modificado la estructura mecánica del transformador, como el movimiento de vanado, deformación del núcleo, etc. Eso se va a reflejar en la capacitancia que nosotros hallemos en la prueba de factor de potencia. Entonces, por eso, no solo es útil ver el factor de potencia, sino también analizar la capacitancia y hacer una tendencia en el tiempo de cómo evoluciona la capacitancia del transformador. Y cuando hablo de la capacitancia del transformador, me estoy refiriendo a las capacitancias clásicas, ¿no? Hacemos un seguimiento de la capacitancia entre el lado de alta y baja, la capacitancia entre el lado de alta y tierra, y el lado de baja y tierra, ¿no? Entonces son tres
3 capacitancias puntuales a las que se hace seguimiento en el tiempo. Bien, esta es una prueba muy interesante, como les digo. Esto se hace dependiendo de la marca del equipamiento. Nosotros contamos con 2 marcas en especial. Se puede hacer con un elevador de tensión que te permita por lo menos inyectar 10 kV, ¿no? Y básicamente el tema práctico no es complejo, es sencillo. Esta prueba no te toma más de 2 horas con todo el desconexionado, pero te da mucha información importante del aislamiento del transformador. Y tampoco es una prueba cara. Se puede manejar esta prueba hasta transformadores, creo yo, de hasta 500 kV, hasta 500 kVA. De ahí para abajo, de repente habría que pensarlo un poco mejor, porque el costo de los transformadores deben comprender que el costo de las pruebas predictivas debe estar acorde al costo del transformador, ¿no? Yo lo recomiendo hasta transformadores de distribución hasta 500 kVA de repente. De ahí para arriba sí lo recomiendo fuertemente porque es una prueba que te brinda mucha información y mucha información importante del aislamiento, ¿no? Esta es la tabla ampliada. Estos valores están dados por la IEEE 57, la cual mencioné al inicio de esta presentación, ¿no? Por ejemplo, me dicen, para equipos nuevos no debo tener más de 0.5%, ¿no? Y dependiendo del nivel de tensión de la máquina, del transformador. Máximo admisible 1%. Particularmente, les digo, en toda mi experiencia, pocas veces he encontrado transformadores con más de 0.5%. Y muy pocas veces transformadores con 1%. Es raro encontrar, salvo en los transformadores de distribución, salvo en esos transformadores, pero como les dije, los transformadores de distribución, dependiendo de la potencia, se hace muy poco esta prueba. No es rentable hacer esta prueba en transformadores pequeños, pero en transformadores de potencia pocas veces he encontrado valores de 1%. Si por ahí alguien es dueño de un transformador y tiene estos valores, hay que hacer un análisis de tendencia, porque no recomiendo que nos quedemos tranquilos solo porque la norma te permite o te da un límite hasta el 1%. Hay que evaluar tendencias. Si tu transformador inició con ese valor, es probable que sea un comportamiento del aislante que está en tu transformador, ¿no? Pero si no es así, si este valor ha ido evolucionando en el tiempo, iniciaste con 0.25 y ahora tienes 1, entonces hay un fuerte cambio de este valor de tangente delta. Entonces hay que investigar. Y cuando digo investigar, quiero decir que hay que hacer más pruebas. Hay que consolidar esta prueba con pruebas más específicas, de repente, con análisis de gases, con análisis de aceite. Hay que investigar qué está pasando con el transformador, por qué ha habido ese incremento abrupto del factor de potencia, ¿no? Ya que está lo que les decía, la desviación de la capacitancia no debería exceder el 10%, ¿no? Si hay una desviación apreciable de más del 10%, quiere decir que hay un tema estructural o hay un tema probablemente de alta humedad, de repente burbujas en el aceite, qué sé yo. Esta prueba no te va a decir qué tiene tu transformador o qué tiene el aceite del transformador, pero sí te va a decir que hay un cambio. Y ese cambio lo tienes que investigar, ¿no? Bien, hasta ahí ha sido las pruebas de rutina, lo que normalmente se hace a un transformador en un mantenimiento de rutina. Son las pruebas que te puedan dar bastante información respecto a la salud del transformador. Si todas esas pruebas te salen con resultados positivos, entonces tú puedes decir que el transformador está caminando bien. Si alguna de estas pruebas
que sale con un resultado anormal, es necesario investigar, seguir haciendo de repente pruebas más especializadas. Entonces, como propuesta actual, y digo actual acá en el Perú porque recién se está comenzando a hacer este tipo de diagnóstico, pero en otros países ya se viene haciendo hace tiempo, pero la propuesta en el país es reciente. Voy a presentar a continuación algunas de esas pruebas que comúnmente no se hacen, pero que sí te aportan muchísimo para el diagnóstico del aislamiento y el diagnóstico del conmutador bajo carga. ¿Bien? Vamos a empezar mencionando lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la medición de humedad en el papel. Así de simple, a través de una prueba que se llama FDS o espectroscopía en el dominio de la frecuencia, vamos a poder nosotros determinar el porcentaje de humedad en el papel, ¿no? También hay una prueba especializada que nos aporta mucho al diagnóstico del aislamiento, que son descargas parciales. Esta es más conocida, pero poco usada. Y la resistencia dinámica del conmutador bajo carga, ¿no? Esta prueba me va a aportar mucha información específicamente respecto al conmutador bajo carga. Bien, entonces empecemos. ¿Qué es la espectroscopía en el dominio de la frecuencia? Es simple. Es el barrido a un cierto nivel de tensión del aislamiento. Es un factor de potencia, pero hecho a múltiples frecuencias. Es un factor de potencia a un barrido de frecuencia que va desde 1 kHz hasta 1 mHz. Básicamente es eso. Entonces, esa simple variación del factor de potencia nos permite a nosotros determinar tres parámetros importantes que más adelante lo vamos a mencionar. ¿Okay? ¿Cómo se hace esta prueba? Se hace tal cual como si hiciera una prueba de factor de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de factor de potencia y una prueba FDS o espectroscopía? La diferencia es que en factor de potencia normal a 60 Hz, lo que tú haces es inyectar una tensión de 10 kV como máximo. En esta prueba de espectroscopía, nosotros vamos a hacer la inyección de una tensión que no va a exceder los 150 voltios. Estamos hablando de baja tensión. La otra diferencia, la prueba de factor de potencia tradicional se hace a una sola frecuencia, a 60 Hz, a una frecuencia industrial. Esta prueba se hace a múltiples frecuencias, es decir, se hace un barrido de frecuencia. Ya les dije que va desde 1 kHz hasta 1 mHz. Entonces, esas son las dos diferencias que existen entre un factor de potencia estándar y un factor de potencia en base a espectroscopía. Bien. Pero para hacer una introducción y entender en cómo nos puede ayudar esta prueba, vamos a hablar un poco del aislamiento y ya no del aislamiento papel-aceite, sino solo del aislamiento papel. Lo que deben saber es que el papel juega un papel importante en la vida del transformador. El grado de degradación del papel está directamente relacionada con la vida del transformador. Entonces, saben algunos, porque vi algunas preguntas el día de ayer, que antes para calcular la vida del papel, la vida útil del transformador, se hacía una prueba que te daba el grado de polimerización o depolimerización del papel. Y eso es cierto, ¿no? El papel cuando inicia su vida, o el transformador cuando inicia su vida útil, desde el minuto cero
desde el minuto 1 ya empieza a degradarse. ¿Y qué significa que se degrade? Significa que van al interior, molecularmente va sufriendo cambios químicos el papel, ¿no? ¿Qué factores influyen en la degradación del papel? Hay dos factores primordiales, hay dos factores claves que influyen grandemente en la vida del papel. La primera es la temperatura y la otra es la humedad. Si un transformador trabaja por encima de su temperatura nominal, 6 u 8 grados, tengan la certeza de que la vida del aislante papel se va a reducir en un 50%. Quiere decir que si tu transformador está especificado para vivir 40 años, ya no va a vivir 40 años, ahora va a vivir 20 años, si lo sigue sobrecargando. Otro factor que afecta directamente o que influye en la degradación del papel es la humedad. La humedad es el enemigo número 1 del papel. Cuando tú tienes ingreso de humedad en el papel, ya sea por la forma que sea, ya sea que ha entrado humedad en el transformador a través de malos empaques, qué sé yo, tu papel se va a empezar a degradar más rápidamente. Y por ende la vida útil de tu transformador se va a cortar. Entonces, dado que la vida útil del papel es bastante afectado por la humedad, entonces, para que nosotros podamos determinar la vida útil de tu transformador, tenemos primero que averiguar qué porcentaje de humedad tienes en el papel. ¿Okay? ¿Qué otros factores influyen? El oxígeno, el tipo de papel aislante, las causas químicas. Si no tuvieras agentes externos que degraden o que influyan en la degradación de tu papel, pero sí hay una degradación natural que va pasando con el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que los anillos de la glucosa, de la celulosa, se rompen. Quiere decir que está surgiendo en ese momento una depolimerización. ¿Y qué es lo que se genera con esa depolimerización? Se genera agua, CO y CO2, y otros compuestos alcalinos y ácidos orgánicos, ¿no? Pero lo más importante es esto, ¿no? El CO y el CO2. Entonces, se comprende pues que también hay que hacer un seguimiento al CO y al CO2, ¿no? Esos valores normalmente en un transformador nuevo deben estar bajos, ¿no? Si tú ves un cambio abrupto de esos dos valores, hay que tener cuidado en hacer un diagnóstico apresurado, ¿no? Porque el papel no se degrada pues de la noche a la mañana. La degradación del papel es un proceso que se da a través del tiempo. Entonces, cuando tú observes un transformador que sea del 2015, 2016, 2017, que tenga apenas 5 años en servicio, si observes altos valores de CO2, hay que investigar, porque no se le puede atribuir directamente a la degradación del papel. Salvo pues que hayas tenido ese transformador, o que hayas tenido ese transformador en ciertas condiciones de trabajo, altas temperaturas, o que hayas tenido filtraciones de humedad por malos empaques, qué sé yo. Pero hay que investigar, o sea, el hecho de atribuirle directamente el incremento de CO y CO2 a la degradación del papel, yo creo que no es muy acertado. Creo que hay que investigar al respecto, ¿no? Hablemos un poco sobre el porcentaje de humedad respecto una comparación del porcentaje de humedad en el papel y en el aceite, ¿no?
Por ejemplo, un transformador de 150 MVA, tenemos 7 toneladas de celulosa, es decir, de papel, y 70 toneladas de aceite mineral, a una temperatura de 40 grados. Fíjense la gran diferencia de contenido de agua en el papel y en el aceite. Si hacemos unos cálculos que ya están hechos acá, nos va a salir que en el agua, a esta temperatura, vamos a tener 1.1 kilogramos de agua en el aceite, mientras que en la celulosa vamos a tener 210 kilogramos de agua. Imagínense esa cantidad de agua contenida en el papel. Son casi poco más de 200 veces el contenido de agua en el aceite. Entonces, por ejemplo, para este transformador representan el 3% del peso de la celulosa, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que este porcentaje es muy importante, el porcentaje de peso de agua respecto al peso del papel, para nosotros determinar si esa celulosa está en buen estado de conservación o está con alta degradación. Este es un cuadro o es una gráfica que me permite ver. Por un lado tengo la temperatura y por otro lado tengo la expectativa de vida. Entonces, en un aislamiento seco, a 0.5% de humedad, a 90 grados centígrados, ese transformador me va a durar 40 años. Pero si hago trabajar a la misma temperatura ese transformador, pero con un aislamiento húmedo al 2%, ese transformador me va a durar de 4 a 5 años. ¿Correcto? Quiere decir, vamos a suponer que por ahí tenemos un transformador que tiene un porcentaje de humedad en el papel de 2%. ¿Lo haríamos trabajar a 90 grados? No, si yo no puedo sacar ese transformador de servicio para hacerle un mantenimiento, la decisión más sana es bajarle la carga a ese transformador y hacerlo trabajar por lo menos a 70 grados. Si yo lo hago trabajar a 70 grados, voy a tener una expectativa de vida igual al aislamiento a 0.5%. Entonces, si bien es cierto, 2% ya es una señal de alarma, pero el transformador puede seguir trabajando. Pero no, lo que no puede es seguir trabajando a la misma temperatura que trabajaba usualmente si es que trabajaba sobrecargado. O sea, no puedes hacer trabajar sobrecargado un transformador que tiene ese porcentaje de humedad. Pero si tú no sabes qué porcentaje de humedad tiene tu transformador y lo estás haciendo trabajar a esa temperatura, obviamente ese papel no te va a durar mucho tiempo. Entonces, en conclusión, es muy importante saber este valor. Sabiendo este valor, yo puedo tomar decisiones en cuanto a qué carga puedo hacerle trabajar ese transformador y qué puedo hacer en el futuro para hacer el mantenimiento preventivo de este transformador. ¿Cómo se determina la humedad en el papel? Ya les comentaba que hay técnicas invasivas. Antes se incubaba el transformador y se obtenía una muestra de papel y se hacía un proceso químico, ¿no? Hay otros procesos largos y costosos, como el punto rocío. Actualmente hay una técnica no invasiva y que tampoco es muy cara, que se llama espectroscopía en el dominio de la frecuencia. Bien. Quiero ejemplificar este tema rapidísimo con dos casos de estudio puntuales, ¿no? Pero primero vamos a ver los beneficios que tenemos con esta prueba. Esta prueba, como ya les comenté, se hace a múltiples frecuencias. Me permite obtener el porcentaje de humedad en el papel a cualquier temperatura. Me interesa la temperatura acá. También me da el resultado de la conductividad del aceite,
Es decir, que en una sola pasada o que en una sola prueba puedo obtener conductividad del aceite y porcentaje de humedad en el papel. La conductividad del aceite está relacionada con la tensión de ruptura del aceite, ¿no? Es una prueba que se hace con espinterómetro. Valores límites, 0.5% son valores usuales para un transformador nuevo. De 0.5 a 1.5% se considera un aislamiento seco. De 1.5 a 2.5 un transformador con un nivel medio de humedad. Y de 2.5 a 4% es un aislamiento húmedo. En este estado deberíamos ya pensar en tomar acciones correctivas, ¿no? Y un transformador con más de 4% es un aislamiento muy húmedo. Tengan por seguro que un transformador no dura mucho tiempo con este valor. Normativa referencial, no hay una norma estándar todavía, pero sí hay reuniones de IEEE, donde ya se han propuesto lineamientos para una norma respecto de esta prueba. Bien, descargas parciales. Esto tal vez es más difundido, lo de las descargas parciales. Me permiten identificar fallas incipientes en el aislamiento, ¿no? Hay que comprender que una descarga parcial no es una falla. Su nombre lo ejemplifica claramente, es una descarga parcial. Y un transformador puede estar operando con descargas parciales. El problema es que cuando estas descargas parciales se generalizan o se agravan hasta convertirse en una falla real y total, una falla franca. Entonces, ya se desprende de esto que el identificar descargas parciales en un transformador nos va a posibilitar evitar al final una falla franca. Y los métodos de medición eléctrica para determinar descargas parciales hasta nos pueden dar la probable ubicación de la descarga parcial. Quiero decir, no te da la coordenada exacta, no vayamos a pensar eso, pero sí me puede decir si esa descarga parcial es debida a una burbuja en el aceite, por ejemplo, o es debida a una descarga interna entre el devanado, entre el aislamiento seco y el aceite, por ejemplo, o es una descarga parcial en el papel del aceite. Me puede identificar las zonas donde pueda producirse esta descarga parcial. Es una prueba simple. Lo único que necesitamos para hacer este ensayo es desenergizar el transformador por el lapso de por lo menos 2 horas. Si es un transformador de potencia, un transformador a 220 kV, 60 kV, necesariamente tenemos que hacerlo energizando el transformador con la tensión de servicio. Y lo único que requeriríamos es que saquen fuera de servicio el transformador para hacer el conexionado de los accesorios necesarios para hacer esta prueba. Entonces, no se desconexiona nada en los bordes del transformador, todo sigue tal cual. Lo único que se conecta es en los tabs de prueba de los bushings de alta tensión. Únicamente se conectan estos accesorios que están viendo en pantalla. Este es el tab de pruebas de los bushings que lo tengan. Transformadores de 60 kV para arriba tienen necesariamente este tab de pruebas. Nosotros venimos y nos conectamos en este tab de pruebas y colocamos los accesorios necesarios para hacer esta prueba. Una vez colocados estos accesorios, se energiza el transformador. Con eso se obtiene la fuente de energía y lo que se hace es conectar el equipo para hacer el monitoreo, ¿no? Producto de ese monitoreo es que se obtienen estas gráficas. El patrón de estas gráficas nos va a dar a nosotros la posible ubicación de la descarga parcial dentro del transformador, en el aislamiento del transformador.
nos va a dar el nivel o la amplitud de la descarga, que también es un dato muy importante, que esté estandarizado cuáles son los niveles máximos que podríamos encontrar en un transformador. En un transformador, por ejemplo, no podríamos esperar niveles mayores a 20 picocoulombs, pero acá hay que hacer una salvedad, porque es muy diferente hacer esta prueba en un laboratorio donde se pueden controlar las condiciones de ruido eléctrico, que hacerlo en una subestación, por ejemplo, donde las condiciones de ruido eléctrico son bárbaras, ¿no? Y es muy difícil controlar eso. Entonces, es muy probable que los valores medidos en campo sean mayores a los valores obtenidos en laboratorio. ¿Okay? Entonces, de modo práctico, si alguno de ustedes ha hecho o piensa hacer esta prueba en sus transformadores, vale la pena decir que en campo se debe esperar por lo menos valores de 50 picocoulombs, y esos valores estarían bien porque las condiciones de ruido eléctrico son muy complejas en campo y es muy difícil controlar esos valores. Pero lo que sí no deberían aceptar es valores por encima de los 100 picocoulombs o valores exagerados, como vi alguna vez de 500 picocoulombs. Lo que se puede desprender ahí es que no se ha controlado bien el ruido y se está asumiendo una descarga parcial que no es descarga parcial, sino es muy probablemente ruido eléctrico, ¿no? Bien, ¿y qué tipo de ruido, qué tipo de descarga parcial normalmente encontramos en los transformadores? Descargas parciales por vacíos. Las descargas parciales por vacíos son generalmente descargas parciales que vienen de origen en la máquina, producto de que la fabricación por ejemplo, del papel no es perfecta. En la unión de los diversos componentes que forman el papel, siempre hay defectos de impregnación. Entonces, ahí se forman los famosos vacíos, ¿no? Y cuando se energiza y se tiene la tensión suficiente como para hacer una descarga parcial en ese vacío, se generan. Pero el tema es que eso avanza con el tiempo, es como un cáncer. Entonces, una buena práctica es pues, hacer de repente una prueba de descargas parciales al inicio de la vida del transformador y después hacer un seguimiento regular, ¿no? Y va muy de la mano también con algunos valores del análisis del DGA, de gases disueltos, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Bien, este es, por ejemplo, el patrón para una descarga parcial superficial. ¿Qué se entiende por descarga parcial superficial? Es la que se da entre dos superficies distintas. Entonces puede ser una superficie el aceite y la otra superficie puede ser el papel. Entonces entre esas dos superficies puede ser que se esté dando descarga parcial, ¿no? Si encontramos este tipo de patrones. ¿Qué relación hay entre las descargas parciales y el análisis de gases disueltos? Esto es muy importante porque al hacer una prueba de GA nosotros podemos encontrar signos o rastros de que hay descargas parciales, pero también hay que ser muy, muy cuidadosos en el análisis de estos valores. Hay que tener en cuenta que la descarga parcial es una descarga de baja intensidad, ¿no? Y al ser una descarga de baja intensidad, no va a desatar la generación de algunos gases como el acetileno. Cuando la intensidad de esas descargas son altas, se ve concentración de acetileno, pero si las descargas son bajas, las magnitudes son bajas, lo que vamos a ver es hidrógeno. Algunas cantidades decrecientes de metano, y algunas trazas de acetileno. Pero cuando la intensidad de esas descargas crecen, entonces ya se empieza a ver alta concentración de acetileno y etileno.
Entonces, estas descargas continuas de alta intensidad están presentes por lo general a temperaturas de 700 grados, 1800 grados. Entonces, probablemente acá ya no estamos hablando de una descarga parcial, estamos de repente hablando de algo mayor, ¿no? Entonces, hay que ser bien cuidadosos en el análisis. Descarga parcial es una descarga de baja intensidad. Cuando una descarga parcial tiene una magnitud alta, tengan por seguro que no toma mucho tiempo en hacer una descarga franca. Entonces, hay que analizar bien este tema del DGA relacionado con descargas parciales. Lo que les comentaba, el tema de la resistencia dinámica para analizar el conmutador bajo carga. El conmutador bajo carga opera de tal manera que si nosotros tenemos la caída de tensión debido al incremento de carga, lo que hace el transformador a través de un regulador de tensión es regula esa tensión para poder aportar más tensión debido al aumento de carga. Entonces, en esa transición se hace trabajar al conmutador bajo carga. Pero generalmente cuando nosotros hacemos una prueba de resistencia óhmica, no analizamos ese conmutador bajo carga. Analizamos el conmutador, pero toma por toma. Pero ¿cómo analizamos el proceso de conmutación? Bien, para entender mejor esto y para que quede bien ejemplificado, vamos a ver un pequeño video que es corto y después pasamos a explicar la prueba en qué consiste. El video no tiene sonido, por si acaso, es simplemente video, ¿no? Es una representación de una subestación. Vemos que la carga se está incrementando por la entrada en el servicio de una zona residencial. Y eso está exigiendo más carga, ¿no? Y al exigir más carga, lo que va a pasar es que va a haber una caída de tensión. Entonces el transformador tiene que compensar esa caída de tensión. ¿Y cómo lo compensa? El regulador, lo que el regulador está monitoreando es esa caída de tensión y va a esperar que esa caída sea constante un cierto tiempo, un periodo de tiempo, para que lance la conmutación. Entonces ya ha esperado ese tiempo y lo que va a hacer ahorita es conmutar, ¿no? Subir la tensión. Está subiendo la posición en un tap. Pero ¿cómo se da esa conmutación internamente? Internamente se da de esta forma, ¿no? O sea, lo que se trata es que nunca se pierda contacto, ¿no? Porque si se perdiera contacto se generaría una alta tensión ahí y ocurriría un arco, ¿no? Bien, ya se produjo la conmutación y el transformador está entregando la tensión necesaria. Entonces, estoy muy seguro de que en el mercado no se hace este análisis. Y en el mercado hay herramientas para hacer este análisis. Para los que tengan computadores bajo carga, se puede hacer este análisis a través de un equipo con el que nosotros contamos. Y lo que se hace es analizar cómo se comporta la corriente en esa transición. En la transición de un tap hacia un tap puede ser inferior o superior, dependiendo de qué es lo que exige la carga. Entonces, esa gráfica de corriente en esa transición es una gráfica similar a esto. Y lo que se hace es analizar todos los taps
contiene un conmutador bajo carga, que puede ser 30, 25, etc. Se comparan las gráficas de los 25 taps y se evalúa si en alguno de los taps hubiese una diferencia en la gráfica, hubiese una diferencia apreciable, quiere decir que en ese tap hay problemas. ¿Qué problemas? Puede ser de desgaste de los contactos, etcétera, ¿no? Y se puede sugerir una intervención temprana. Muchos sabemos que los conmutadores bajo carga, que en su mayoría en el mercado son de la marca MR, disculpen, tienen programados mantenimientos periódicos. Correcto. Pero esta es una herramienta muy valiosa para detectar defectos tempranos y no esperar al mantenimiento programado. Entonces, es una prueba sencilla. En un transformador que tenga un conmutador bajo carga de 30 taps, que puede demorar en un promedio de 2 horas, independiente del desconexionado. Entonces, se puede hacer incluirlo como una prueba de mantenimiento o de rutina. Tal vez puedas hacerlo cada 2 años, dependiendo, todo depende de cuál es la frecuencia de conmutación de tu transformador, ¿no? Entonces, y si es que no dispones de mucho tiempo, para minorar el tiempo de la prueba, se puede hacer de repente del tap central 5 taps más arriba y 5 taps más abajo, de tal manera que se barren los taps que más comúnmente están conmutando. ¿Ok? Esta es la prueba de diagnóstico del conmutador bajo carga. Quiero hablar rapidísimo de la prueba de SFRA, porque ya nos gana el tiempo. Básicamente quiero mencionar qué es lo que podemos nosotros ver con SFRA. Con SFRA podemos ver posibles desplazamientos del núcleo y deformaciones en los devanados. Es lo más común. Y en ocasiones muy particulares podemos ver conexiones flojas. Se ha determinado, por ejemplo, en algunos transformadores, conexiones flojas entre el bushing y el arrollamiento, el devanado. Entonces, esta es una prueba, por ejemplo, que en ese caso se complementa muy bien con la prueba de resistencia óhmica de devanado, ¿no? Cuando tú tengas un valor sospechoso en la prueba de resistencia óhmica, entonces puedes hacer esta prueba para corroborar en qué zona específicamente del devanado, en la conexión entre el devanado y el bushing, está ocurriendo el problema, ¿no? Se puede determinar con esta prueba. ¿Cuándo hacer la prueba? Que es algo que usualmente consultan, ¿no? ¿Cuándo hago SFRA? Pues bien, esta es una prueba que se debe hacer, es una prueba de fábrica, donde se debe hacer la primera prueba. No puede haber transformador que no salga con una prueba de SFRA de fábrica. ¿Por qué? Porque ese transformador se va a desplazar de la fábrica hacia el sitio donde va a ser montado. Entonces es muy probable que durante ese viaje, no muy probable, pero sí puede ocurrir que ese transformador sufra desperfectos, ¿no? Sobre todo, pues ese transformador va a ir a provincia o a un lugar más alejado. Entonces, si bien es cierto, todos los transformadores tienen su registrador de impactos, pero el registrador de impactos te dice solamente si el transformador ha sufrido o no ha sufrido un golpe. Básicamente eso, ¿no? Y te da ciertas cosas seguramente, pero no te da una traza. No te da una traza de cómo está configurado internamente el transformador. Entonces, esta prueba sí te la da. Entonces, si tú tienes una prueba antes de salir el transformador de fábrica y una prueba después de haber sido montado, entonces puedes comparar esas dos trazas y ver si hay pues, diferencias apreciables entre las trazas. Y puedes determinar si ha sufrido algún impacto ese transformador, puedes determinar en qué parte del transformador está el impacto, ¿no? Pero sí se puede saber eso. ¿Cuándo más se hace esta prueba? Cuando se pone en servicio el transformador, cuando reubicas el transformador de una posición a otra. Importante, si tienes una falla en el sistema donde está involucrado el transformador, se tiene que hacer una prueba de SFRA.
en eventos catastróficos, sismos, y cuando hayas hecho pues un mantenimiento correctivo, ¿no? Como les decía, esta prueba se complementa perfectamente con otras pruebas: corriente de excitación, capacitancia de vanados, corriente de cortocircuito. Cuando tengas resultados sospechosos en alguna de estas pruebas, solicita una prueba SFRAM. Cuando tengas sonidos o vibración anormales, cuando explote el bushing en el transformador, y cuando tengas trazas anormales en el registrador de impacto. Esta es la gráfica que deberías obtener. Y acá está un detalle de qué es lo que analiza cada parte de la gráfica, ¿no? En esta porción de la gráfica se analiza el núcleo, deformaciones en el núcleo, circuitos abiertos, espiras en cortocircuito. En esta zona se analizan los devanados, desplazamiento de devanados. En esta la deformación de los devanados. Y en esta última zona de los 400 a los 2 MHz, movimiento de cables de salida de devanados, ¿no? Esto es la conexión de los bushings a los devanados. Esta es la traza que se obtiene normalmente para un transformador trifásico en estrella. Estas son las 3 fases. Siempre hay dos iguales y una diferente en esta zona. Para un transformador en delta, lo mismo. Siempre 2 fases casi iguales y una diferencia en esta zona. Y vamos a los casos de estudio, y con esto terminamos y podemos pasar a las preguntas. Básicamente el caso de estudio para analizar esta prueba del FDS o espectroscopía en el dominio de la frecuencia, ¿no? Tenemos un transformador en 220 kV, en el lado de baja en 16 kV, tiene una potencia de 215 MVA, el fabricante Siemens, el año de fabricación 1996. Vamos a ver en qué estado de conservación está ese transformador. Ese es el resultado de la prueba FDS. Lo que se hace con esta prueba es, esta prueba tiene una base de datos de curvas modeladas matemáticamente, y lo que hace al medir, en el momento de la medición, empieza a comparar los resultados del transformador que yo estoy midiendo con los resultados que tiene él en su base de datos. Entonces, por eso es que vemos acá 2 gráficas. Vemos una verde, que es la gráfica modelada, y vemos una fucsia, que es la gráfica del transformador que yo estoy ensayando. Cuando estas gráficas coinciden casi al 100%, quiere decir que el transformador tiene buenos parámetros, o tiene parámetros aceptables. Y esto se corrobora acá en los resultados, ¿no? Tengo un factor de potencia a 60 Hz de 0.252. Esto es lo que normalmente me bota una prueba de factor de potencia a una sola frecuencia, o el factor de potencia tradicional. Pero este equipo, además de eso, me puede arrojar el porcentaje de humedad en el papel. Entonces, ¿en qué zona él halla ese parámetro? En la zona superior. Entonces, al hacer el match con la gráfica modelo, él determina que el porcentaje de humedad en el papel es 0.2. Y que la conductividad en el aceite que se encuentra en esta zona es 0.321. Pero veamos ahora otro transformador. Es un transformador de 22.9 a 416, una potencia de 13 MVA, y el año de fabricación importante, ¿no? 2016. Veamos la gráfica modelada, es la de la línea verde, y la gráfica medida es la línea roja. Si se dan cuenta, el
la gráfica roja en algunas zonas está alejada de la gráfica verde, es decir, que no coincide con la gráfica verde. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas zonas está obteniendo parámetros fuera de lo normal. ¿Y qué zonas son estas? Esta zona es precisamente la zona, es la zona del aceite. Y esta zona es la zona del papel. Entonces, justamente en la zona del papel, él está obteniendo una diferencia en las gráficas. Y él internamente, haciendo los cálculos matemáticos, internamente el software, él me está diciendo que esa diferencia que encuentra en la gráfica representa 2.2%, y ese 2.2% representa el porcentaje de humedad encontrado en ese papel. Y además de eso me está diciendo que en la zona del aceite, él está encontrando una conductividad de 5.37, que está muy por encima de lo que se considera normal. Habíamos visto en un cuadro anterior que el porcentaje de humedad aceptable era de 0.5 a 1.5%. En esa escala se consideraba un papel con un aislamiento seco. Por encima de ese valor se consideraba un aislamiento humedecido. Y por encima de 2.5% se considera un aislamiento húmedo. Entonces, este transformador está en el límite. Está en el límite de ese valor. Por lo tanto, la recomendación para ese transformador es que se haga un procedimiento. Ya acá no hay mucho que investigar. Ya se determinó que este transformador tiene húmedo el papel, y lo que va a pasar es que si ese transformador sigue trabajando a una carga nominal, digamos que a su carga nominal, ese transformador no va a durar mucho. La vida útil de ese transformador se va a cortar. Se tiene que tomar acción sobre ese transformador. Hay muchas formas de secar el papel. Ahí ya seguramente ha comentado Manuel que hay procedimientos en campo y procedimientos en talleres, ¿no? Entonces, pero producto de este análisis se puede ya recomendar que ese papel se tome acción sobre ese papel. Y si el cliente, para él, este transformador es vital y no puede sacarlo de servicio, lo recomendable es bajar la carga, ¿no? Que ese transformador no trabaje a su temperatura nominal, que reduzca la carga, ¿no? Lo que se dice de rateo. Puede trabajar al 50% de su carga, al 60%, 70%, pero no puede llegar por ningún motivo al 100% de su carga nominal. Estaría poniendo en grave riesgo la salud del transformador. Bien, que con esto quería ejemplificar un poco lo que es el ensayo DFS-FDS. Espero que haya quedado claro. Si no, tienen la plataforma para poder hacerme las consultas que ustedes crean pertinentes. John, terminado Sí. con la presentación, si hay consultas. Sí, listo, Marco. Muy amable. Te agradecemos la charla, los conocimientos que has impartido. A lo largo de la presentación han estado haciendo consultas los invitados. Ya se ha compilado, seguramente te las harán llegar. Aprovecho el minuto para adelantarles que la próxima semana vamos a brindar 2 charlas adicionales. Las fechas y los horarios se están en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú, pero estas charlas van orientadas también a ensayos de diagnósticos no nuevos, digamos. Una de ellas es efecto corona, como una nueva técnica de detección y diagnóstico en sistemas eléctricos, y la otra son ensayos concluyentes para el diagnóstico del aislamiento en máquinas rotativas. Entonces, estas charlas se van a dictar de similar forma, con las mismas plataformas digitales. Como menciono, las fechas ya se irán
confirmando en el transcurso de esos días y bueno, desde ya les adelanto la invitación, ¿no? No sé si tienes, Marco, ya el compilado de preguntas para ir absolviéndolas, por favor. Sí, claro. Sí, me van a disculpar si no suelvo todas. Me han pasado una lista de más de 20 consultas. Espero absolverlas todas en el tiempo que nos queda, pero las que no queden respondidas en este tiempo, la voy a absolver por correo, ¿no? Así que, por favor, dejen su correo, que oportunamente voy a absolver las consultas por correo. Bien, empecemos en orden, ¿no? Nos consulta Julio Vilca, la desmagnetización del trafo también depende de la potencia o lo aplicaría también en trafos de distribución. Aplica para todo, Julio, para cualquier transformador que tenga un núcleo magnético, ¿no? Si ese transformador tiene un núcleo magnético, es susceptible de magnetizarse. Así que hasta un transformador, por más pequeño que sea, es susceptible de magnetizarse. Entonces, en ese caso, también deberías magnetizarlo. Lo que pasa con los transformadores de distribución es que hay que ver también el costo-beneficio. Yo no creo que un transformador de distribución tenga un relé de protección, para empezar. Entonces, al poner un servicio un transformador de distribución, lo máximo que puedes encontrar como protección son fusibles. Entonces, el fusible no va a detectar, por ejemplo, ese inrush más grande que pueda tener por efecto de la magnetización. Entonces, hay que evaluar bien si hay muchas opciones en el mercado para desmagnetizar transformadores, ¿no? Desde las opciones caras hasta las muy baratas. Entonces, te recomendaría una opción barata para que hagas una buena práctica de desmagnetización después del megado, ¿no? Porque entiendo que un transformador de distribución, un mantenimiento, lo máximo que se hace es un megado y una relación de transformación. Entonces, en ese sentido, busca una opción cómoda para desmagnetizar el transformador. Juan Carlos nos pregunta, al realizar las pruebas de excitación, ¿se determina corto en los devanados o corto entre espiras? Es entre espiras. Si tuvieras corto en los devanados, seguramente tu transformador ya explotaría, ¿no? Un corto entre devanados es una falla. Es una falla entre devanado en alta y un devanado en baja, es una falla franca. Mientras que un corto entre espiras no es una falla, es un corto entre espiras y tu transformador puede estar funcionando con un corto entre espiras. Entonces, esta prueba te serviría como una herramienta predictiva. Si obtienes parámetros no aceptables, es posible que tengas corto entre espiras. Pero ojo con la respuesta, es posible. Te tienes que soportar de más herramientas predictivas para poder determinar precisamente qué es un corto entre espiras. Esta prueba como tal no es concluyente. Tienes que complementarla con otros ensayos. Entonces, dependiendo del valor y de la gravedad de la prueba, el resultado, seguramente surgirán recomendaciones de cuál prueba o cuál otra prueba puede servir para determinar, para precisar esa falla. Me hace otra pregunta, a realizar no es repetida. Me dice, ¿cuál es la norma que indica la frecuencia que se debe realizar estas pruebas a los transformadores? Mira, en realidad ninguna norma te indica la frecuencia de los ensayos. Cada instalación, cada entidad determina la frecuencia que ellos creen por experiencia o por recomendación de su matriz hacerle las pruebas. Lo que nosotros recomendamos es hacerles pruebas de rutina cada año para determinar los parámetros básicos del transformador y de haber alguna desviación en alguna de esas pruebas, hacer pruebas más concluyentes o más especializadas para determinar una posible falla en el transformador. Pero mientras el transformador esté en estado óptimo de salud, mientras el transformador no sea operado sobrecargado, mientras el transformador no haya sufrido eventos como fallas externas, etc.,
Entonces, yo creo que una buena práctica es de 1 a 2 años, como una frecuencia normal de pruebas predictivas. Lincoln Cervantes me pregunta, cuando el índice es de 1.5, pero los valores me salen en megaohmios, ¿cuál sería el criterio? A ver, el índice de polarización es la prueba de resistencia de aislamiento a 10 minutos, ¿ok? Si has obtenido un buen índice de polarización, pero un resultado bajo de aislamiento, esto es probable, pero el criterio a determinar ahí es que tienes un bajo aislamiento. Ya el hecho de tener un bajo aislamiento, lo del índice de polarización queda a un segundo plano. No te digo que no se tome en cuenta. Se toma en cuenta en la medida que tu índice de polarización te está diciendo que tu transformador, que tu aislamiento tiene un aislamiento no degradado, pero sí tienes un aislamiento húmedo o contaminado. Si me dejo entender, la resistencia de aislamiento te está diciendo tu transformador está húmedo o está contaminado. Y el índice de polarización te está diciendo que que tu aislamiento está polarizando correctamente. Y el hecho de que polarice correctamente quiere decir que el aislamiento tiene un buen estado de degradación. Pero debes corregir la humedad o la contaminación por el hecho de que se está saliendo bajo aislamiento. Juan Carlos me pregunta, con respecto al índice de absorción de la prueba de resistencia de aislamiento, ¿qué valores son aceptables? La prueba de índice de absorción es una prueba que se hace, la prueba en la resistencia de aislamiento a los 60 segundos entre el valor a 30 segundos, ¿no? En otros casos se usa también a los 3 minutos entre el valor al minuto. ¿Cuándo se hace esto? Cuando no se usa mucho en transformadores de potencia, pero sí se usa mucho en máquinas rotativas. Cuando tu índice de polarización en máquinas rotativas, no usualmente, pero sí en ocasiones el índice de polarización, tenemos valores muy altos de índice de polarización y valores muy altos de resistencia de aislamiento. Entonces, no es correcto tomar el índice de polarización como parámetro. Entonces, se toma el índice de absorción. Entonces, la regla es, si tu índice de polarización es 1.5, también tomar como parámetro el índice de absorción a 1.5 para poder hacer una comparación aceptable. Edio Martínez pregunta, ¿qué pruebas recomienda realizar primero, las AC o las DC, de acuerdo a su experiencia? En transformadores, lo que se recomienda es iniciar con las AC. ¿Por qué? Iniciar, y si vas a hacer SPRA, iniciar tu set de pruebas con SPRA. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, una prueba en DC lo que va a hacer es magnetizarte el transformador. Y al magnetizarte el transformador, ¿qué pruebas se van a ver afectadas por esa magnetización? Se va a ver afectada la prueba de corriente de excitación y la prueba de SFRA. Entonces, no sería una buena práctica, pues, hacer una prueba en DC, desmagnetizar y hacer una prueba en AC. No, lo correcto es iniciar con pruebas en AC, y si vas a hacer una prueba SFRA, iniciar con la prueba SFRA. Y al final de todas las pruebas, dejar la prueba de resistencia óhmica de devanados. ¿Por qué? Porque no se recomienda hacer la prueba de resistencia de devanados al inicio, porque el transformador recién está saliendo de servicio, por ende esos devanados están calientes. Y al estar calientes, van a influir en el resultado. Entonces, lo que deberías es esperar que esos devanados se enfríen por el lapso de unas 3 horas y recién hacer tu prueba de resistencia óhmica de devanados.
Y cuando haces un set de pruebas, por lo general te demoras todo un día. Entonces, lo más probable es que cuando llegue el final del día, al hacer tu prueba de resistencia ómica, esos devanados ya estén fríos. Entonces, siempre deja para el final la prueba de resistencia de aislamiento y la resistencia de devanados. Juan Carlos nos pregunta, con respecto a la prueba de factor de potencia, para realizar la prueba, ¿cuáles son los valores máximos de humedad relativa y temperatura ambiente se debe tomar en cuenta? Ya, y si la prueba me sale con factores de potencia de valores negativos, ¿qué me estaría diagnosticando? A ver, la primera pregunta. Si hay un límite de humedad para poder realizar esta prueba, yo no recomiendo más de 60%. Si tienes valores de humedad por encima de ese valor, es recomendable no hacerla, por dos cosas. Por un tema de seguridad, dado que una alta concentración de humedad lo que va a hacer es hacer que el medio ambiente sirva de descarga o de ruptura dieléctrica. Entonces, probablemente vas a poner en riesgo al personal que está haciendo la prueba y al equipo con el que estás haciendo la prueba. Ya ha habido casos en que se han hecho estas pruebas con alta humedad y el perjudicado ha sido el equipo de pruebas. O sea, no recomiendo hacer esta prueba con más del 60% de humedad. La temperatura, no es importante la temperatura a la cual hagas la prueba. Se han hecho pruebas a 10 grados como a 30 grados centígrados. Lo importante es tener después una buena herramienta para llevar esos valores a lo que te dice la norma, ¿no? La norma te dice que hagas esta prueba a 20 grados centígrados. Pero es imposible, pues, coger un día, una fecha en la que tengas esa temperatura para hacer tus pruebas. Entonces, lo que se hace es hacer la prueba a una cierta temperatura y después hacer la corrección de temperatura a 20 grados. Entonces, las normas, la 62 te daba anteriormente una gráfica donde se hacía una corrección por curvas, pero ya la nueva IEEE 57 ha descartado esta gráfica. Entonces, ya hay otras formas de hacer esa conversión que las contemplan ya los equipos de prueba. Son algoritmos internos que ellos manejan, dependiendo de qué marca usas. Entonces, o sea, hay que cogerse de eso nada más, ¿no? Con respecto a los valores de factor de potencia negativos, depende de dónde te ha salido ese factor de potencia. Usualmente, los valores de factor de potencia negativos se deben a suciedad superficial en los bushing de los transformadores. El 90% de casos que yo he visto en campo se han debido a eso. Entonces, si tú tienes factores de potencia negativos, no los dejes en esos valores, investiga por qué es, y tu primera fuente de investigación tiene que ser los bushings del transformador. Ubica que el bushing esté limpio, que no tenga contaminación, porque esa contaminación superficial es el primer elemento, o la primera causa por la que te pueden salir factores de potencia negativos. Pero normalmente un transformador no te debería dar un factor de potencia negativo. Es más un error del que está probando o un bushing contaminado. Julio Vilca me pregunta, ¿la corriente de excitación lo hace de manera monofásica? ¿El borno fase que queda libre lo pone a tierra? Depende del grupo de conexión. Bien, si es un transformador trifásico y el devanado primario está en estrella, no necesitas poner nada a tierra. Simplemente haces la prueba conectando la fase contra el neutro. Es decir, inyectas por la fase y mides por el neutro, ¿no? O sea, en palabras sencillas, colocas tu cable de alta tensión en la fase y tu cable
con la que vas a medir la corriente de fuga, la conectas en el neutro. Si es un devanado en delta, ya ahí varía la cosa, porque ahí ya no tienes neutro, entonces tienes que medir entre fases. Y lo que haces es mides la fase A con la fase B, y la otra fase la pones a tierra, para evitar la influencia de esa fase en la medición. Pues tengo otra pregunta. Buenas tardes. Para transformadores de 125 MVA con un año de operación, ¿qué pruebas son recomendables realizar y de ahí cuáles seguir o continuar? Bien, depende. Depende mucho de cómo haya ingresado ese transformador en servicio. Si tiene toda la gama de pruebas que se hacen en un transformador para ponerlas en servicio, te recomendaría hacer pruebas de rutina regularmente. Es decir, las pruebas que hemos mostrado en esta presentación, que son factor de potencia, relación de transformación, resistencia óhmica, corriente de excitación, y hay una otra más que se me escapa, resistencia de aislamiento de cajón, ¿no? Pero si no tienes pruebas de inicio, yo te recomendaría, no importa que ya haya pasado un año que esté tu transformador en servicio, te recomendaría que les hagas todas las pruebas y tal cual como se hacen las pruebas de puesta en servicio. Es decir, que por ejemplo las pruebas de relación de transformación, resistencia óhmica y corriente de excitación las hagas en todos los taps. Que le hagas de cajón una prueba de SFRA, que le hagas una prueba de factor de potencia. Y ahí aprovecharías, por ejemplo, para no solamente hacer una prueba de factor de potencia a 60 Hz, sino hacer una prueba de FDS, con lo cual tendrías el punto de partida con qué porcentaje de humedad está iniciando el papel de tu transformador. Y de ahí en adelante, hacerle un seguimiento pues cada año o cada 2 años, ¿no? Dependiendo de la política de tu empresa. Hay otra consulta de Gerardo. ¿En qué consiste el análisis FRA o SFRA y la interpretación de resultados? El SFRA es lo que ya les he comentado. Es básicamente hacer la inyección de una señal, que es una tensión, a diferentes frecuencias, y a través de ella ver lo que nosotros no podemos ver, que es la estructura interna del transformador, ¿no? Explicarlo por este medio es un poco complicado porque te necesitaría de repente una pizarra para explicar cómo es en sí, cómo se obtienen estos valores de la prueba de SFRA, pero básicamente para lo que sirve es para determinar si han habido cambios estructurales tanto en el devanado como en el núcleo, ¿no? No olvidemos que el transformador para nosotros es una caja negra, no podemos ver qué hay dentro, pero sí la prueba SFRA nos permite saber con certeza si es que han habido o no cambios estructurales dentro de él. ¿Y cómo pueden haber surgido esos cambios estructurales? Desplazamiento del transformador, un evento o una falla eléctrica externa al transformador, de repente un mantenimiento correctivo, cuando el transformador sale, antes del que el transformador sale de fábrica. Entonces, hay una serie de condiciones de cuándo se debería hacer esta prueba. Y la interpretación de los resultados se hace hasta de 3 maneras. Si tú tienes una traza original o la huella digital de ese transformador, lo único que se hace es hacerle una nueva traza y comparar tu traza actual con la traza antigua. Comparas esas trazas, las superpones y si identificas alguna diferencia en esas trazas, ubicas en qué zona está la diferencia, en qué frecuencias, identificas a qué frecuencia corresponde esa falla, pueden ser de devanados o de núcleo, y con eso puedes identificar qué problemas puede haber surgido en tu transformador, ¿no? Es básicamente la evaluación de resultados, es básicamente a través de comparación. Y si no tienes una gráfica original, solamente tienes la gráfica que tú estás haciendo, lo que te queda es comparar entre fases. Comparas la fase A con la fase B, la fase B con la fase C, y puedes determinar algo
si no tienes más cosas, ¿no? Y lo último, si fuera posible, compararlas con un transformador de la misma marca y el mismo modelo. También sirve. Es posible que en una subestación puedas tener hasta 2 transformadores similares, ¿no? Idénticos. Entonces también es correcto hacer la comparación entre 2 transformadores de ese tipo. Miguel Yucra me pregunta sobre el factor de potencia negativo. Ya lo absolvimos eso. Revisen los bushings del transformador cuando tengan estos resultados. Es probable que tengan contaminación. Y si no tienen contaminación en el transformador, revisen los cables del equipo de prueba. Revisen sobre todo el cable que recepciona la corriente, ¿no? Lo que comúnmente se dice el cable baja. Es probable que tengas problemas en ese cable. Respecto a la prueba de relación de transformación, ¿cómo se realiza y cómo se halla el valor del error porcentual? A ver, es una prueba muy práctica, ¿no? O sea, básicamente inyectas una tensión monofásica por el lado primario y lo que haces es medir a través de un voltímetro en el lado secundario. Y dependiendo del grupo de conexión, seguramente tendrás que hallar a través de varios métodos. Uno de ellos es el método de reloj, para hallar si tú excitas en el lado primario, digamos, entre fase y neutro, dependiendo del grupo de conexión, a cuál corresponde el reflejo en el lado secundario, ¿no? Entonces, ubicas el reflejo, puede ser de repente entre la fase U y B, o la fase U y W. Entonces, identificas eso, inyectas por el lado primario una tensión, y mides con un voltímetro en el lado secundario. Esa es la forma más simple de hacerlo, ¿no? Actualmente los equipos de prueba te ofrecen la posibilidad de ingresar en los equipos de prueba, los grupos de conexión, las tensiones nominales, la relación de transformación nominal, y te dan automáticamente los resultados, ¿no? Calculan incluso el error porcentual. El error porcentual se obtiene de comparar el valor medido versus el valor teórico. Entonces haces una diferencia porcentual entre los dos y te debe arrojar un error de medición. Ese error es el que al final se toma como referencia para la evaluación. ¿Cómo haces esa comparación de errores? Bueno, eso es una teoría de error muy simple, que lamentablemente no lo puedo explicar ahora porque no tengo una pizarra, ¿no? Pero seguramente en internet, si te pones a googlear ahí, te van a salir muchos ejemplos de cómo calcular el error, ¿no? Si tienes dos valores por comparar, ¿no? Me dice qué tan efectivo o recomendable es el calentamiento de los bushing antes de las pruebas. Bien, esta es una práctica muy usual y a veces da resultado. ¿Qué pasa? Que cuando el transformador está mucho tiempo fuera de servicio, el primer afectado por la humedad son los bushings. ¿Y por qué? Porque el bushing, por lo general, tiene un aislamiento seco. Y los aislamientos secos son muy susceptibles de absorber humedad. Y más aún cuando estos aislamientos secos han sido expuestos. Es posible que tú encuentres un bushing y te vayas al tab de pruebas y encuentres que ese tab hay resumen de aceite. Entonces es muy probable que por ahí haya ingresado la humedad. Y cuando tú vayas a hacer la prueba de tangente delta o factor de potencia, tengas valores por encima de los esperados. Entonces, lo primero que uno piensa es atribuirle ese error al bushing. Y se tiene que descartar. Entonces, la práctica usual es calentar el bushing del transformador para disipar esa humedad que puede haber absorbido el bushing. No me refiero a los devanados, me refiero al bushing del transformador. Y una vez disipada su humedad, volver a medir y ver si ha bajado o no el valor. Esto es
Esto no está mal, porque no puedes atribuir un valor que no sea del transformador, ¿no? Es posible que sea del bushing. Y en lo posible hay que descartar eso, porque si tú mides el factor de potencia en un devanado, lo más probable es, si te sale un error alto, hay que descartar que el causante o el efecto no esté, que no sea el bushing. Ya no hay que atribuirle todo al devanado, hay que pensar en el bushing también. Los nuevos ensayos, ¿para qué transformadores son recomendados y en qué normas están basadas? Bien, los nuevos ensayos como el FDS están recomendados para transformadores de potencia. Básicamente los recomiendo para transformadores de 1 MVA para arriba. ¿Por qué? Porque la prueba no es cara y la relación precio y la relación precio-beneficio es alta. La relación beneficio-precio es alta porque la prueba, en el peor de los casos, si la vas a hacer en provincia, no debe costar más de $5.000. Entonces, es accesible para un transformador de 1 MVA. Y es muy útil porque te va a permitir definir el estado actual de tu transformador en cuanto a la humedad en el papel. Y la humedad en el papel te va a permitir definir la vida útil de tu transformador. Bien, creo que tenemos para 2 preguntas más. ¿Me confirmas, John? Sí, Marco, lamentablemente el tiempo es nuestro principal enemigo, tenemos que cortar a las 6 en punto. Yo creería que una o 2 preguntas más, más o menos mide tu tiempo, por favor, para ya ir cortando. De todos modos, las preguntas adicionales, por favor, ahí están los correos que estamos dejando en el chat. Estamos llanos a atender sus consultas, por favor. Por favor, Marco, continúa. Ya, acá hay 2 preguntas interesantes que me gustaría responderlas. En realidad nos alcanza el tiempo. Me preguntan sobre la metodología TIPAP en la prueba de factor de potencia. No vas a ver mucho con un TIPAP en el factor de potencia. No te va a dar mayores diferencias entre una tensión y otra. Los TIPAPs están pensados más para cables y para generadores. Lo que sí es válido para un transformador, y me olvidaba decirlo, es hacerlo en un barrido de frecuencia. Y hay muchos equipos que no tienen nada que ver con el FDS. Hay 2 o 3 equipos en el mercado que pueden hacer un barrido de frecuencia desde, si no me equivoco, desde los 15 Hz hasta los 400 Hz. Eso sí es una herramienta muy valiosa porque probablemente a 60 Hz vas a ver un transformador en buenas condiciones, pero a 400 Hz vas a empezar a ver ya de repente factores de potencia altos. Entonces, eso sí te recomiendo, hacer un barrido de frecuencia si tienes un equipo con esa posibilidad. Me preguntan otra cosa, hacer la prueba con el M4000 a frecuencia de 1 mHz a 1 mHz y qué valor es aceptable para continuar la prueba. El M4000 solamente puede hacer la prueba a 60 Hz, no la puede hacer a un barrido de frecuencia. El único equipo, hay 2 equipos en el mercado que puedan hacer una espectroscopía, un barrido de frecuencia. Bien, creo que ya nos quedó corto el tiempo. Les agradezco mucho a todos por su presencia y nada, le doy pase a John para que continúe con el cierre del curso. Gracias a todos. Ok, gracias a ti, Marco. Bueno, de mi parte, un aplauso virtual. Sé que todos los muchachos han estado muy contentos con los conocimientos, han sido muy específicos y ha sido muy provechoso todo esto. Reiterarles que estamos programando 2 charlas más adicionales para la próxima semana. En el transcurso del Colegio de Ingenieros estará confirmando las fechas. Bueno, sin otro particular, me olvidaba, para compartir la información se ha compartido un link para que se registren y a través de ello nosotros vamos a compartir esta presentación que se ha brindado. Y pues nada, saludarles, agradecerles, desearles muy buenas tardes, muy buenas noches, agradecerles también al Colegio de Ingenieros del Perú por prestarnos, por brindarnos su plataforma digital. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Gracias.